Toda persona que está en un proceso de crecimiento espiritual debería saber que existe un punto a nivel metafísico donde todos los mundos convergen ahí. Y ese punto es importante porque en ese punto es que sucede todo el crecimiento o todo el trabajo espiritual, ya que en ese punto, entre comillas, podemos romper el cráneo de la realidad física para que descienda ahí intelectos divinos que puedan cambiar la realidad. Como también es el mismo punto donde podemos ignorar la entrada y el descenso de la precipitación de intelectos divinos para endurecer esa capa de cráneo y que las fuerzas de la negatividad se alimenten, haciendo que la persona sea más propensa a maldiciones, a que su campo morfogenético se afecte negativamente, entre muchas cosas más. Así que si es de tu interés que intelectos divinos lleguen a tu realidad física y la cambien por completo para que se vuelva una realidad superior, y estar protegido de cualquier tipo de maldición y de cualquier negatividad en tu campo morfogenético, este es un episodio que deberías escuchar, así que vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenida a este episodio número 298, momento en que se publica este episodio es el día lunes 18 de julio del año 2022. Y lo especial de estos lunes es que siempre tenemos nuestro episodio de energía de la semana, esta vez una energía de protección ante afectaciones negativas en el campo morfogenético y la precipitación de intelectos divinos que puedan cambiar nuestra realidad a una superior. Ahora, si después de escucharme decir energía de la semana, te sientes desmotivado porque de pronto no lo estás escuchando ni en el día ni en la semana en que se publica, no te preocupes, de verdad que no, porque aquí vamos a hablar de conceptos que se aplican en cualquier momento de tu vida. Es más, deberías aplicarlos en todo momento para lograr los resultados de los que estamos hablando. Simplemente que esta semana representa como una ventana de oportunidad energética en el cual las sincronicidades, el entorno, la gente, todo hará de que tú puedas trabajar estos conceptos casi que de forma automática. Sin embargo, aún si no estás en la semana, puedes trabajarlo. Simplemente métele conciencia, métele deseo a trabajarlo y vas a trabajarlo. Esto es comparable como cuando estás bebiendo alcohol. ¿Dónde es más propicio, dónde es más fácil beber la copa de alcohol? ¿En tu casa solo un lunes a las 9 de la mañana o el sábado en la noche en una discoteca, en una fiesta con tus amigos? Probablemente me digas que el sábado en la noche en una discoteca con tus amigos porque el ambiente, la música, la gente, todo hace que ese trago o esa copa de alcohol baje mucho más fácil. Pero nada te impide beberte la copa de alcohol solo en tu casa. La copa de alcohol sería el concepto del que vamos a hablar. La energía de la semana es la fiesta porque es el sitio donde se hace más propicio beberla, donde se hace más fácil. Sin embargo, acordarás conmigo que la copa de alcohol te la puedes beber en tu casa, en una cafetería, en un parque, en un restaurante, en cualquier lado te puedes beber la copa. Y eso es este concepto, el concepto de que vamos a hablar lo puedes realizar en cualquier momento y en cualquier lado, simplemente métele conciencia y ya. Ya habiendo entendido lo anterior, quizá te estés preguntando en este momento, bueno, ¿y de dónde sale eso de energía de la semana? Lo que pasa es que cada semana estudiamos una porción de la Torá diferente y por medio de lo que aprendemos en esa porción es que sale el trabajo que tenemos que realizar a lo largo de la semana. Esta semana nos corresponde estudiar la porción de la Torá llamada Balak, la cual la puedes encontrar en el libro de Números desde el capítulo 22, versículo 2 hasta el capítulo 25, versículo 9. Como todos los episodios de Energía de la Semana, hacemos un resumen rápido del chat, de la historia, de la caricatura que aparece en la Torá, porque pues ya lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai hace como 2000 años, de que una persona que lea literalmente la Torá es un tonto, ya que esa caricatura, esa historia simplemente nos denota o nos muestra que hay detrás un secreto más profundo, y ese secreto más profundo es nuestra energía de la semana, o es parte de lo que aprendemos para trabajar en la semana. El resumen de la caricatura sería entonces que Balak, rey de Moab, cita al profeta Bilam para maldecir al pueblo de Israel porque los moabitas vieron cómo el pueblo de Israel, en la porción anterior que vimos la semana pasada,
arrasaron con 3 pueblos en su paso hacia la tierra prometida. Entonces los moabitas estaban muy asustados de eso, y aunque Balac, el rey de Moab, estaba preparado para ir a la guerra, sabía que no podía ganar de esa manera, así que mandó contratar a Bilam, que era un profeta, o se dice que es un profeta que estaba al mismo nivel de Moshe, y lo hizo para maldecirlos, en el sentido de que esa maldición pudiese debilitarlos primero y ahí sí después atacarlos físicamente. Cuando Bilam recibe la oferta, primero se niega, después accede. Se negó inicialmente porque Dios le dijo: hey, no vayas allá, no los vayas a maldecir, porque es un pueblo bendito. Bilam pues estaba tan entusiasmado por todo el pago que le podía dar Balac, el rey Balac, así que a pesar de todo, como Dios deja que las personas se vayan en la senda del propio camino que desean recorrer, aun si eso los lleva a la destrucción, porque pues al final esa destrucción es perfecta para la corrección del mundo, permitió que fuera. Entonces Bilam tomó su burro muy temprano en la mañana, se subió y empezó a andar, pero en el camino el burro lo entorpece o le entorpece el camino 3 veces, incluso en una de esas lo golpea o le golpea el pie contra unas vallas, y eso le hace que le cause dolor. Las 3 veces Bilam se enfureció con el asno y lo golpeó. La razón por la cual el asno lo había detenido era porque el asno sí había visto que había un ángel de Dios allí con la espada desenvainada, y si hubiese avanzado pues hubiesen matado a Bilam. Por lo cual, después de que Bilam lo golpea la 3.ª vez, Dios le da el poder o el don del habla al asno, y el asno le dice que por qué le pega, que antes se había detenido era para salvarlo y demás. Entonces ahí es donde Bilam se da cuenta que el ángel está en el camino y se posterna como arrepentido en el suelo. Así que el ángel le dice: listo, está bien, ve allá, pero ten en cuenta que no vas a decir nada de lo que no se te diga. Así que después llegan, construyen unos altares con Balac, y en ese intento por maldecir al pueblo de Israel, Bilam termina bendiciéndolo 3 veces y emitiendo una profecía, que obviamente es en favor de los israelitas y en contra de todos los pueblos de los moabitas y los relacionados, que eso tiene un sot, no lo explico acá, pero termina diciéndole que al final van a ser destruidos. Así que después de ver que no fueron capaces de maldecirlos, Bilam se va y le dice a Moab que es más fácil que el pueblo se desconecte por sí mismo cuando los seduce. Entonces envía a las mujeres moabitas, mujeres muy hermosas, a seducir a los hombres, y al final la porción termina con que uno de los príncipes de las tribus, precisamente el de la tribu de Shimeón, termina acostándose con la hija del rey de Moab, o sea, una hija de Balac, y el profeta Pinjas, o Elías en español, los atraviesa con una lanza, y así se acaba una plaga que había matado o había empezado a matar gente, y al final mató solamente a 24,000 personas. Ese es todo el resumen de la porción, y nosotros nos vamos a centrar en quién es Balac y entender qué significa Balac a nivel metafísico. Podríamos hablar de Bilam, cosas muy interesantes, podríamos hablar de la desconexión que se hace por medio del sexo, o como lo intentaban hacer los moabitas, llevando a las mujeres e incitando a los hombres del pueblo de Israel a caer en sexo y en actos banales solo por los placeres sexuales. Yo me voy a centrar únicamente en este caso en descubrir o discutir quién es Balac, porque en ese tiempo tanto Balac como Bilam eran tipos metafísicamente muy elevados, tenían una sabiduría práctica en cómo moldear o cambiar la materia a su antojo, que los hacía muy poderosos. De hecho, en la antigüedad, para uno ser un rey, entendiendo que Balac era un rey, uno tenía que ser tanto un guerrero como un sabio metafísico, y Balac era muy joven. De hecho, era nieto de Yitro. Ya hablamos hace bastantes meses de la porción de Yitro, que era el suegro de Moshe. Y Bilam, pues, era hijo de Beor. Beor era el espíritu que se metió dentro de el becerro de oro cuando ocurrió el episodio del becerro de oro, y por consiguiente era un nieto de Labán. Labán era el padre de Lea y de Rachel, que son las matriarcas del pueblo de Israel. El Ari nos cuenta que esta porción ocurre mientras Israel está acampando, sin saber que fuerzas de la negatividad, fuerzas del mal intentan afectarlos. O sea, si vemos toda la porción habla desde Balac, de Bilam, lo que ellos intentaron hacer sobre el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel ni siquiera se enteró de que eso pasó, o por lo menos no en ese momento, no supieron que ellos estaban intentando maldecirlos. Y lo que nos dice en el Zohar Rabbi Jaim Vital, de lo que aprendió de Rabbi Isaac Luria, o sea, del Larí, es que
esta porción se trata de las fuerzas que interactúan sobre Israel y cómo en medio del punto donde esas dos fuerzas se unen está una apertura llamada Balak, porque Balak tiene que ver con esa apertura para irse hacia el lado incorrecto. Y esa es la razón por la cual alguien tan elevado como Bilam comete el error de irse a ese lado incorrecto, por decirlo así, aún después de que el mismo Dios fue hasta él a decirle no vayas, porque lo que si intentas hacerle daño al pueblo va a funcionar en tu contra y demás. Y aún así el tipo cayó, porque en este punto medio o hay juicio o hay misericordia. O sea, no hay un punto medio en realidad. O yo decido irme por la derecha o yo decido irme por la izquierda. Decido irme por el camino correcto o decido dejarme seducir por las fuerzas de la negatividad. Más o menos es eso, pero vamos a entrar más de lleno en esto que tiene que ver con ese punto llamado Balak. Porque como ya lo dijimos, esta historia no tiene nada que ver con dos magos. Lo que tiene que ver aquí son cómo dos fuerzas se unen o trabajan frente a la vista de Israel o frente a Jacob. Bueno, ya vamos a ver eso, pero lo que quiero decir es que ese punto Balak es donde ocurre todo el trabajo espiritual y ya depende de la persona si decide ser Jacob o si decide ser Israel. Como te dije, ya lo vamos a ir desarrollando. Entendamos que Jacob fue nombrado Israel después de realizar un trabajo de corrección, porque Israel es el hombre corregido al que todos deberíamos aspirar en convertirnos. De hecho, la Torá, que traduce leyes, son 5 libros. Y en el primer libro nos cuentan cómo Jacob se transformó en Israel o cómo fue nombrado Israel. Eso es el Génesis. Ya lo que es Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, esos 4 libros simplemente están ahí para mostrarnos cómo nosotros podemos convertirnos en Israel, porque él es el protohombre corregido, el prototipo de hombre corregido al que deberíamos aspirar. En este punto donde está Balak y donde también convergen esas fuerzas y donde convergen todos los mundos, porque ahí es donde se unen todos los mundos, ya que el Zohar dice que Dios creó el mundo o Dios creó los mundos y puso al hombre ahí para que unifique los mundos. Y es en este punto donde sucede. Y es en este punto donde se realiza el trabajo espiritual. Por eso las personas que son espirituales son los únicos capaces de unir los mundos. Y para entender mejor cuáles son las fuerzas, lo voy a dejar de una forma muy simplificada porque esto tiene muchos detalles técnicos y podría confundir a alguien, pero para que se entienda. Sabíamos que Jacob tenía 2 esposas. Bueno, tenía 4 mujeres, 2 esposas oficiales y cada una de sus esposas le dio una mujer más para que le pueda dar hijos. Entonces tenía 4 esposas, por decirlo así. Pero estas 2 esposas oficiales son Lea, la hermana mayor, y Rachel, la hermana menor de Lea, hijas de Labán. Él tenía 2 esposas, pero esto es simplemente un relato metafísico para entender mejor esto de las fuerzas. Jacob sería ese punto medio, o Israel sería ese punto medio donde sucede todo el trabajo espiritual, donde está Balak, donde se convergen todos los mundos y demás. Se dice que en ese mismo punto, frente a Jacob o frente a Israel, dependiendo del nivel de conciencia en el que esté la persona, está la cabeza de Rachel, que representaría la realidad física, y están los talones de Lea, que representaría como el mundo de creación, la parte más intelectual de la luz que alimenta al mundo físico cuando están conectados, y esos talones están incrustados sobre la parte de arriba de la cabeza de Rachel. Entonces, al estar incrustados, ese punto en el cual están unidas, que es precisamente el punto medio de Jacob, es donde sucede todo este trabajo espiritual. O sea que esta unión sucede siempre frente a los ojos o a la vista de Jacob o de la persona que está en ese proceso de trabajo espiritual para corregirse. O sea, en ese punto central tenemos la parte baja del mundo intelectual y la parte superior del mundo de acción o el mundo físico, que se une a la parte central del mundo espiritual o emocional. O sea, ahí está metido todo. Ahí están todos los mundos, porque como te dije, veíamos el árbol de la vida como algo de un solo plano, como unidimensional o bidimensional, pero en realidad es algo tridimensional que si pusiéramos un dibujo, esto sería una explicación muy interesante, muy técnica, pero no viene el caso entender todo eso para poder aplicar la energía de la semana. Con esto que te voy a decir es más que suficiente para saber qué es. De hecho, es muy curioso que ese lugar del cráneo de Rachel, donde se unen los talones de Lea, ese mismo lugar en hebreo se llame Gólgata. Y si nos vamos al sitio donde fue enterrado Jesús,
fue Gólgota, porque nadie sabe dónde está enterrado Jesús o dónde fue enterrado Jesús. No se ha encontrado el lugar físico. ¿Y por qué no se ha encontrado? Pues porque no existe, porque se refiere a un punto metafísico que es este mismo. O sea que Jesús fue enterrado dentro de ese pedazo de cráneo que cubre la cabeza. Y más allá de dar la explicación metafísica del Cristo, de lo que implica eso de que Cristo esté enterrado ahí, para de pronto de mucho interés para las personas que son cristianas, me interesa más decir que esa parte del cráneo, que es donde se incrustan los talones de Lea, físicamente tiene que ver con lo que los bebés o los niños pequeños tienen abierto y que conforme van creciendo se va cerrando. Y la razón metafísica por la cual está abierto eso es porque la luz de Binah ingresa directamente sin ninguna traba al niño, por decirlo así, o a la persona. Pero conforme crece, o sea, conforme ya Binah se establece como una idea concebida de la persona y no cambiable o no inmutable, o sea, tiene una opinión sobre la vida, una forma de entender la vida, se cierra el cráneo. Y para que vuelva a entrar un intelecto divino y superior, hay que romper ese pedazo para que entre esa luz superior y se vuelva a formar una idea que lo haga crecer más. Pero en ese crecimiento se vuelve a endurecer el cráneo. Entonces es un proceso continuo de que la persona que quiere hacer un crecimiento espiritual cada vez tendrá que romper una y otra vez ese pedazo de cráneo para que nuevos intelectos divinos puedan descender. Y siempre que crezca, se vuelve a cerrar para que si quiere seguir creciendo, tenga que romperlo nuevamente. De ahí vendría la expresión que utilizan muchos sitios espirituales, muchos maestros espirituales, muchas corrientes en este mundo espiritual que tiene que ver con abrir la mente. Tienes que abrir la mente, tienes que percibir las cosas. Y esto tiene que ver con esto, de Binah. Binah es el entendimiento. La luz de Binah es el entendimiento que recibe de Jogma, la sabiduría. Entonces, los intelectos divinos, esos flashes, esas visiones, esa sabiduría viene de Jogma, del Padre, si quieres llamémoslo así, de esa sabiduría, y pasa a Binah para que Binah lo pueda entender. Y una vez que Binah lo entiende, ya lo desciende al resto de las emociones y a la realidad física, pero solo desciende lo que Binah puede entender. Por eso lo que tú entendías hace un año, si has hecho un trabajo metafísico, un trabajo espiritual en el último año, lo que tú entendías hace un año es muy distinto a lo que tú entendías acá o a lo que entiendes en este momento. Y muy seguramente eso que entiendes ahora es superior a lo que entendías en ese momento. Sin decir que lo que entendías en ese momento era mentira, no, para nada, no tiene nada que ver con eso. Era perfecto para ti en ese momento, para tu nivel de conciencia y demás. Pero en este momento tienes una verdad o una percepción del mundo superior, porque has crecido. Pero que sepas que esa percepción actual que tienes ya te cerró el cráneo, y si quieres ser aún más grande a nivel espiritual, pues tendrás que volver a romper el cráneo para que nuevos intelectos entren y cambien tu realidad y que tú sigas creciendo, y se volverá a cerrar el cráneo. Entonces tendrás otra vez que romper, y es un proceso. Este es el proceso para que una persona pueda cambiar su realidad. Pero ese mismo lugar donde la luz de Binah rompe el cráneo para ingresar en la realidad física es muy peligroso, porque aquí es donde sucede esta parte de las maldiciones, porque aquí es donde se puede afectar negativamente el campo morfogenético de las personas. Cuando a una persona le hacen un trabajo, la maldicen, le echan el mal de ojo, es en este punto. Y solo afecta a la persona que no es capaz de romper su cráneo, sino que cada vez lo endurece. Y como te dije en un punto, nosotros en ese lugar donde convergen todos los mundos y demás, o podemos ser Jacob, el tipo que está buscando corregirse, o podemos ser Israel, el tipo que ya está corregido. Eso depende ya del nivel de conciencia de la persona. Si la persona se pone desde un punto de vista egoísta y se mete en la ecuación y empieza a percibir todo como bueno o malo, por ejemplo, te llega un intelecto divino, pero tienes que admitir que estabas equivocado antes y eso daña tu ego, pues tú dices, no, si yo admito ese nuevo intelecto, pues me toca admitir de que estaba equivocado y pues voy a quedar como un tonto. Entonces prefiero ignorarlo, endurecer mi cráneo, y esa energía alimentará los mundos del caos. Entonces ahí sería Jacob. O puedo decir, listo, está bien, me elimino de la ecuación y admito mi error, porque eso ayuda a que el mundo, no solamente yo, sino a que el mundo en general avance en este proceso de corrección que todos estamos haciendo. Entonces, aún si yo sufro, aún si de pronto admitir ese error me hace perder mi prestigio, me hace perder mi trabajo, me hace perder el buen nombre que había logrado, como esto le ayuda al mundo, o sea, esto es por el bien común, no por mí, en ese punto soy Israel.
porque la diferencia entre Jacob e Israel es que Israel es capaz de ver el bien común y actuar acorde o respecto a ese bien común, mientras que Jacob es solo capaz de ver el bien propio y actuar respecto a su bien propio. De hecho, en el momento en que Jacob, después de todos estos años de hacer todo un trabajo de corrección y haberse elevado al máximo, incluso lograr ese nombre de Israel, cae y todo el caos se le monta en su vida nuevamente, la porción se dice Vayeshev Jacob, o sea, Jacob se asentó. No dice Vayeshev Israel, o sea, se asentó Israel, porque Israel no se asienta. Israel está a un nivel de conciencia que no se asienta. Fue que Israel permitió bajarse al nivel de conciencia de Jacob por esta perspectiva. Entonces, en este punto donde se unen los talones de Lea con la parte superior del cráneo de Rachel, es que decidimos si somos Jacob o si somos Israel. Si vamos por el bien común, aun si eso significa anularnos o, entre comillas, sufrir, aunque en realidad no sufrimos, porque siempre que uno hace lo que es correcto, siempre está ganando. Y uno lo va a entender después, quizá no en ese momento, pero después lo va a entender. Pero también está la opción de ignorarlo para proteger el ego, para lo que sea, y no aceptar ese nuevo intelecto, endurecer el cráneo y alimentar a Balak. La razón por la cual el cráneo se cierra después de lograr una idea preconcebida, o sea, mi entendimiento cogió la sabiduría, entendí una cosa, formó una perspectiva, una percepción del mundo, y yo tengo esa percepción del mundo. Eso me genera cierto grado de comodidad. Las personas o el mundo físico en general, porque en realidad el cráneo que se rompe es del mundo físico. El mundo físico siempre vive en la conformidad, y el estado constante o el más común de comodidad que experimentan las personas es el del sufrimiento, es el del dolor. Y de ahí viene una frase tan conocida que yo la verdad detesto, que tiene que ver con mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esto nos habla de que la mayoría de las personas niegan la entrada de estos intelectos divinos porque como desconocen eso que saben o que tienen la intuición de que pueda ser mejor, pero prefieren lo conocido que les está dando dolor. O cuántas personas no están en un trabajo que no les gusta, añorarían estar haciendo otra actividad, algo que sí los llene, que sí les dé pasión, que sí les dé alegría, pero se mantienen en su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que haciendo esa actividad no puedan tener el mismo sustento que actualmente tienen. Pero si ellos en realidad supieran que el sustento no tiene nada que ver con el título o la actividad que yo realizo, sino con cuán atractivo soy yo para las chispas de luz, para que la luz me busque y se manifieste. Y lógicamente, si estoy haciendo cosas o dedicándome a cosas que yo amo, pues lo voy a hacer con un corazón alegre, con un corazón contento, y eso me hace aún más atractivo para las chispas de luz. Entonces podría incluso generar más sustento del que estoy generando actualmente con una actividad que no me gusta. Pero claro, díselo a una persona que de pronto esté en un cargo importante en una multinacional o en un cargo importante dentro del Estado, del gobierno, que se dedique a hacer su pasión, digamos que su pasión es cocinar pastelitos, que se dedique a cocinar pasteles, que renuncie a su trabajo de gerente en una multinacional, pues te va a decir que no, porque según él, ese trabajo de los pastelitos, si bien lo pueda llenar, no le va a dar el mismo dinero que le está dando el trabajo de gerente. Entonces prefiere mantenerse en el dolor de eso que ya conoce y que lo está haciendo sufrir y que quisiera mandar y botar por la borda, pero prefiere mantenerse ahí porque esa es su comodidad. No deja que se rompa el cráneo, que un nuevo intelecto llegue y cambie su realidad, rompiendo esa comodidad que actualmente tiene. Pero como ya lo dijimos, sea que la persona decida aceptar esos intelectos y que rompan ese cráneo o ignorarlos, esa fuerza potencial está. Y ya hemos hablado muchas veces de que cuando siempre hay un potencial de elevar una luz, si yo no la elevo, si no le meto conciencia a la acción que sea que esté haciendo y no elevo esa luz se va a ir a alimentar los mundos del caos. Pues aquí igual, esta fuerza potencial y tan poderosa que está aquí intentando romper el cráneo, porque viene con mucha fuerza, por lo mismo, para poder romper ese cráneo, si no rompe el cráneo, Balak se alimenta de ella. Pero antes de seguir por ahí, tenemos que entender cómo funciona la interacción entre Jogma, la sabiduría, y entre Binah. Dijimos que Binah es la que entiende la sabiduría y genera una idea de una percepción de cómo es la vida o de cómo es la realidad, y esa idea ya cuando se establece en la persona cierra el cráneo. Entonces lo que intenta hacer Jogma cuando desciende con esos nuevos intelectos divinos superiores es dos cosas. La primera es destruir la idea que ya estaba fija en Binah, o sea, destruir a Binah como era. Y la segunda es
certificar o validar la intuición que estaba ascendiendo desde Serampín, desde la parte emocional. Esto se puede comparar, esto segundo de verificar o validar la intuición, a cuando Neo, el protagonista de Matrix, como que está en una realidad, lo que percibe con sus 5 sentidos y demás, pero siente que hay algo más allá. Y por eso todas las noches está como estudiando, está hackeando, está haciendo cosas, porque siente que hay algo más allá en su realidad que él no puede ver, que no puede percibir, pero simplemente tiene una intuición de que hay algo más. Entonces ahí llegó Trinity con esas palabras, llegó Morfeo a decirle que sí la había, pero pues él tenía que decidir si le daba paso a esa nueva realidad, sabiendo de que su realidad nunca más iba a ser la misma, o ignorarla y simplemente creer que era un mal sueño la conversación que tuvo con Trinity, con Morfeo. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo acá. O sea, yo decido si permito que esos nuevos intelectos divinos que vienen de Hokmah rompan mi vina, rompan mi cráneo, rompan la idea preconcebida para que cambie mi realidad a una nueva y diferente que no puede volver a ser anterior, porque hay una frase que dice que toda mente que ha sido expandida no puede volver a su estado anterior, a cuando era menos expandida, por decirlo así. Infortunadamente, el 99% de las personas siempre decide ignorar ese nuevo intelecto que entre, destruya la idea preconcebida en Binah, y por eso es que vemos tanto dolor en el mundo, tanto sufrimiento, porque no son capaces de darle entrada a esos nuevos intelectos que cambien su realidad y prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por eso, aquel que tiene esa intuición desde su parte emocional, desde su parte espiritual, que le dice, hey, aquí hay algo más, aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos, sé que hay algo más, hay una intuición que me lo dice. Y tengo el deseo de cambiar mi realidad, de elevarme un poco más a algo mejor. Ahí es cuando llegan esos flashes o esas luces de Hokmah. Solo con ese deseo es que llegan y ya yo soy el que decido si les doy la entrada o no. Pero hay que saber que darle la entrada significa que lo que yo veía antes, lo que yo creía antes, ahora se convierte o en una mentira o en una verdad inferior. Que como dijimos, no es ni malo ni bueno, es perfecto. Esa verdad inferior fue perfecta para quien yo era en ese momento, para mi nivel de conciencia en ese punto. No estaba equivocado, simplemente era el máximo punto al cual yo llegué siendo quien era yo en ese momento. Y esto le pasa a todas las personas del mundo, sea que lo hagan consciente o inconscientemente, porque si cogiéramos una persona que tiene, no sé, 30 años, 35 años y le preguntáramos cómo pensaba cuando tenía 15, seguramente va a decir que pensaba como un estúpido, pero no porque fuera un estúpido a los 15 años, sino porque a sus 35 o a sus 30 sabe más cosas y tiene más experiencias y perspectivas y entendimientos que las que tenía a los 15 años. Para una persona que es espiritual, que está elevando su conciencia y trabajando su conciencia, no deberían pasar tantos años, sino que debería ser constante. O sea, prácticamente que la persona que es hoy tiene un entendimiento superior al que era ayer. Así de rápido debería ser el crecimiento espiritual, sí. Pero por otro lado hay que entender que Binah, el entendimiento, lo que se va a romper con esos nuevos intelectos divinos de Hokmah, de la sabiduría, hace parte de la columna izquierda del árbol de la vida. Y la columna izquierda siempre implica juicio. Así que cuando se rompe Binah, cuando se rompe esa idea conseguida, lo que hay es un juicio severo. Y ese juicio severo tiene que ver con si me comporto como Jacob y pienso únicamente en mí, o si me comporto como Israel y pienso en el bien común. O sea, si permito que esos intelectos entren y cambien mi realidad, pero no solo la mía, sino de todos los demás. O pienso en mí, los ignoro y se endurece más ese cráneo, alimento fuerzas de la negatividad y demás. Y como cualquier cosa, entre más yo haga algo, más fácil me será hacerlo en próximas oportunidades. Entonces, entre más yo permita la entrada de esos intelectos divinos, más fácil me será hacerlo. Entonces, si yo estoy con una perspectiva acá y me llega esa idea que me dice que estoy completamente equivocado, si yo tengo la humildad de reconocerlo, pues en futuras ocasiones me será cada vez más fácil reconocer mi error, cambiar y hacer la corrección fácil sin que eso me afecte mi ego, sin que me afecte a mí de ninguna manera. Al igual que si yo digo, no, yo que voy a aceptar esa nueva verdad, porque sería admitir de que estaba equivocado y no, mi ego se resiente, en ese punto, pues se va a hacer más fácil ignorar los nuevos intelectos que desciendan las próximas veces. Entonces, lo que yo haga en este momento va a determinar poderosamente la forma en la cual yo me voy a comportar próximamente, porque es como si se estuviese generando un hábito. Y en este punto de juicio severo ocurre un intercambio muy importante.
Y es que si yo quiero acceder a esos intelectos divinos, que en realidad son luz, si yo quiero acceder a esa luz, para poderlos recibir tengo que intercambiarlos por ego. Parte de recibir esos intelectos divinos tiene que ver con admitir que lo que yo era antes, lo que yo hacía antes, la forma en que yo veía la realidad antes, era errónea o era inferior a la que me está mostrando estos nuevos intelectos divinos. Entonces tengo que romper ego o esa clipa o esa cáscara que me está impidiendo ver esa nueva realidad. Si yo soy capaz de descambiar mi ego, si hacer ese intercambio de ego por esa luz que llega, ahí es donde crezco espiritualmente. Si no, pues alimento con esa luz esa clipa, esa cáscara, esos mundos del caos. Y como lo dijimos, en este punto, donde decido si se rompe el cráneo y que entre los intelectos o los ignoro y que se endurezca ese cráneo, está Balak. Y Balak, si uno coge un Zohar en inglés, aparece la palabra breakthrough para describirlo. Breakthrough tiene muchas traducciones en español. Ninguna de ellas es tan correcta porque no hay una palabra en español que traduzca verdaderamente lo que es breakthrough, pero una de esas traducciones que hay es descubrimiento, si la tomamos como que se rompe unas cáscaras o unos velos para descubrir lo que había oculto detrás de esas cáscaras, por decirlo así. Por eso breakthrough es romper a través, si hiciéramos como la separación de las palabras, breakthrough, romper a través, para descubrir esos velos que están tapando algo y poder verlo. Entonces ese velo que está tapando básicamente es ese cráneo cerrado. Hay que romperlo e ir a través del cráneo para que esos intelectos divinos puedan descender y descender. Y si yo ignoro esos intelectos, lo que pasa es que alimento a Balak. Y si alimento a Balak, eso me hace susceptible a que sí me afecten las maldiciones, a que sí se afecte mi campo morfogenético cuando alguien me quiera hacer un trabajo, no sé, que le paguen a un chamán para que me haga una maldición. Si yo alimento a Balak, la maldición me va a caer. Si yo por el contrario estoy en un proceso de crecimiento constante, no me va a afectar en lo más mínimo. Es más, hasta yo me puedo alegrar porque sé de que esa maldición trae consigo energía y yo puedo transformarla en una bendición. Por eso, cuando Bilam intentó maldecir al pueblo de Israel, como el pueblo de Israel estaba en un grado de elevación, se transformó en una bendición. Entonces yo, si no estoy alimentando a Balak, puedo transformar cualquier maldición que alguien emita sobre mí o cualquier afectación en mi campo morfogenético en algo positivo, en algo que me haga crecer a mí. La puedo capitalizar. E incluso, no solamente cuando hacen trabajo de magia, de vudú, de esas cosas, sino, por ejemplo, cuando alguien llega y te dice que eres un estúpido. Si tú estás creciendo continuamente, no tienes ese velo que te está tapando y que está impidiendo que nuevos intelectos entren, pues puedes transformar esas palabras de que tú eres un estúpido, un tonto o lo que sea, en que tú eres un genio. Puedes hacer eso. O sea, no tiene que ser necesariamente algo que tenga que implicar magia negra, sacrificios, ocultismo, no. Pueden ser cosas tan sencillas como un insulto de otra persona. Así que lo que espero para ti y para todos esta semana es que por lo menos se nos despierte ese deseo y esa intuición de entender o de que percibimos algo a nivel intuitivo que está más allá que esta realidad física que me engaña, esta ilusión de los 5 sentidos, no tiene ese límite, que hay algo más y que hay una realidad superior que me está esperando, simplemente que me tengo que abrir mi mente a que eso sea posible, que por lo menos ese deseo despierte esta semana. Esta semana es propicia para preguntarnos por qué las cosas de mi vida son como son, pero desde un punto de asumir responsabilidades, no de decir por qué es que la gente me trata así, por qué es que mi jefe me trata así, porque eso es un punto de vista de víctima y eso es no asumir la responsabilidad. Entonces, que sea una semana de asumir responsabilidades, preguntándonos por qué pasan eso, y créeme que si te las preguntas, si tienes el deseo de cambio, al instante te pueden llegar como flashes, como imágenes muy rápidas en tu mente de por qué es así. Ya estará en ti si aceptas eso, si permites que pasen y rompan tu cráneo, por decirlo así, y que cambien tu realidad, o los ignoras y alimentas a Balak. Eso ya es una decisión personal. Esta semana va a estar muy propicia para hacer este trabajo mental. Es que imagínate que tú estás en una discusión, o por ejemplo una amiga que alguna vez estaba discutiendo con su mamá y yo le empecé a hacer preguntas simplemente para que ella llegara al punto en el que se diera cuenta ella misma que la culpa en realidad no era de la mamá, sino que era de ella. Y ella, cuando se dio cuenta de eso, incluso salió de su boca las palabras de que sí era culpa de ella. Ella en ese momento como que dijo, no, pero no, porque yo tengo que hacer eso, ¿no? Que la culpa es de mi mamá. O sea, decidió ignorar el nuevo intelecto que había percibido. Tenemos que deshacernos de un ego que nos impida
que entre esa luz. Tenemos que intercambiarlo por esa luz que entra. Ese es el trabajo de esta semana. Así que incluso si mi amiga en ese caso hubiese reconocido su error, ni siquiera era necesario de que fuese a pedirle disculpas a la mamá, salvo que así lo deseara. Pero para hacer el trabajo de este momento, incluso con cosas que pasaron hace mucho tiempo en tu vida, en tu pasado, hace falta simplemente el trabajo mental de verdaderamente reconocer mi error, mi equivocación, mi ego e intercambiarlo por una luz que me haga ver las perspectivas desde una forma superior, que me cambie mi realidad a una superior. Así que, repito, esta semana va a ser muy propicia para que al menos despiertes el deseo de que eso pase y de que te empieces a hacer preguntas desde un punto de vista proactivo, en el cual asumas la responsabilidad de tu vida, las riendas de tu vida y puedas hacerte preguntas adecuadas que te permitan traer los intelectos que cambien tu realidad. Porque, repito, si lo haces desde una perspectiva reactiva en la cual tú eres víctima y todos los demás te están haciendo las cosas, no va a haber cambio. O sea, antes se va a endurecer cada vez más el cráneo. Que esta semana sea un tiempo de muchísimo crecimiento espiritual para todos. Ya para irnos, quiero decirte 3 cosas muy rápidas. La primera es simplemente que si conoces a alguien que le pueda servir esta información para que esta semana pueda hacerla lo mejor posible o para que cambie su realidad, aún si no está esta semana y no está para trabajar la energía de la semana, pero simplemente que pueda cambiar su perspectiva o su realidad a una superior, compártele este episodio. La segunda es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que están todo el tiempo haciendo ese crecimiento espiritual, todo el tiempo permitiendo que intelectos divinos accedan a ellos, que se precipiten en su vida, a su realidad física y su realidad cambie todo el tiempo a una superior. Si tú estás en este proceso o eres una persona así, sientes afinidad con eso, te invito a pertenecer a esta comunidad. Para ello, en la descripción de este episodio vas a encontrar 2 enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir a ambos, te damos la bienvenida a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo WhatsApp, pues ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, pues ahí está el canal. Pero si por alguna razón decides no hacer parte, por la razón que sea, de verdad, no pasa nada. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero de verdad haberte aportado algo muy valioso. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que esta semana tu realidad cambie a una superior. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.